Bienvenidos a su sesión número 4 de la materia de elementos de contabilidad 1 de la licenciatura de Administración y Comercialización. Vamos a ver el día de hoy lo que vendría siendo el balance general. ¿Sí? Prácticamente nos vamos a focalizar a este estado financiero básico. Tenemos que hacer un repaso de lo que vimos nosotros en nuestra sesión anterior. Vimos en nuestra sesión anterior que tenemos unos estados financieros donde vamos a dar a conocer la información financiera de la empresa. Tenemos los estados financieros básicos y estados financieros. Los estados financieros básicos tenemos que son de 4 tipos, lo que es el balance general, el estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. El balance general nos va a dar un panorama general de lo que es la empresa, lo que vendría siendo mis derechos, mis bienes, mis deudas y mi patrimonio, ¿sí? Con los que va a contar una empresa a una fecha determinada. Tenemos lo que es el estado de resultados. El estado de resultados me va a generar lo que vendría siendo mis ingresos, mis costos y mis gastos por un periodo determinado. Dijimos que el balance general nos va a mostrar la información desde que se origina la empresa hasta cuando se está emitiendo. En cambio, el estado de resultados solamente nos va a marcar un solo periodo, por el año 2008, por enero, por febrero, por marzo, es decir, solamente son periodos determinados de tiempo. Dijimos que un costo es lo que está relacionado directamente con mi producto y mi gasto es con lo que tiene que gastar la empresa para que opere la misma, ¿sí? No está relacionado con mi producto. Vimos que el estado de variaciones en el capital contable me va a marcar el patrimonio con que cuenta la empresa, la aportación que dan los socios, más mis utilidades del ejercicio o de ejercicios anteriores que va generando la misma, lo que va haciendo el patrimonio de la misma. ¿Sí? El estado de cambios en la situación financiera me está generando lo que son los orígenes y las aplicaciones. ¿Dónde origino mis recursos? ¿Dónde los aplico? Para al final ver si la empresa está originando o está aplicando recursos. ¿Dónde se está gastando los recursos? ¿Dónde los estoy aplicando? ¿Y cuáles son las cuentas que están originando recursos? Ver los focos rojos que van apareciendo en cada una de mis estados financieros, de mis cuentas. Vemos también que los estados financieros es una muestra con la cual nos va a proporcionar información. Vamos a entrar de lleno a lo que vamos a analizar el día de hoy, que vendría siendo mi balance general. Mi balance general, como acabamos de decir, es un estado financiero básico, que nos va a mostrar lo que tiene la empresa, ¿sí? Mis activos, mi pasivo y mi capital. Y al final, lo que vendría siendo el PIE, donde vamos a ver quién está autorizando este estado financiero y quién lo está elaborando, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cada uno de estos elementos que la integran. Vamos a entrar de fondo básicamente a nuestro primer estado financiero, que vendría siendo el balance general. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo un balance general. Un balance general tenemos que no solamente son números, tenemos que lo integran diferentes partes. Como podemos ver, primero sería el encabezado. El encabezado me va a mostrar de qué empresa lo está realizando. ¿Cuál es el nombre de esa empresa que está generando este balance general? ¿A qué fecha se está generando? Acabamos de decir que el balance general se emite desde que se está originando la empresa hasta una fecha determinada. En nuestro ejemplo, por ejemplo, estamos diciendo que es al 31 de diciembre de 2005. Ese vendría siendo el encabezado. Posteriormente, tenemos lo que vendría siendo el cuerpo del balance general. El cuerpo del balance general está formado por mis cuentas, por mis rubros de cuentas, que vendría siendo el activo, pasivo y capital. El activo
el activo, me estén diciendo cuánto está generando de mis derechos. ¿A qué tengo derecho yo? ¿Cuáles vendrían siendo mis bienes? ¿Qué posee la empresa como bienes? Equipo de cómputo, equipo de transporte, ¿sí? Mobiliario. ¿Qué tiene la empresa? Tenemos mis pasivos. Mis pasivos me están diciendo cuáles son las deudas que tiene que cubrir la empresa. ¿Qué tengo que pagar? ¿Con quién tengo que cubrir esa deuda que tengo? Mis obligaciones. Y mi capital, el cual me está diciendo el patrimonio de empresa, ¿sí? Capital que está poniendo la empresa. Y finalmente tenemos lo que vendría siendo el pie. El pie del balance general nos está marcando quién lo está elaborando, su cédula, su identificación y quién lo está autorizando. Director general, director del área, quién lo revisó ese estado financiero y quién lo autoriza. Entonces tenemos lo que sería el pie del estado financiero. La forma de presentación del balance general vendría siendo en forma de reporte, ¿sí? Para abajo es activo, pasivo y capital y mis firmas, o bien lo que vendría siendo el de cuenta, que es alargado, que la mayoría de nosotros conocemos. El activo, pasivo y capital. Tenemos que tener una característica bien cierta, de que mis activos, el total de mis activos, tiene que ser igual que la suma de mi pasivo y capital. Empezamos con lo que vendría siendo mi balance, mi equilibrio, no lo tenemos que perder. Mi activo y mi pasivo y mi capital, los dos tienen que tener la misma cantidad, tienen que quedar iguales. Como podemos ver, por ejemplo, aquí, en nuestro ejemplo, tenemos las mismas partes, activo, pasivo y capital. Mi pasivo, la suma, mi capital, la suma de ambos vendrían siendo lo mismo que tengo en mi activo. No tengo que perder esa característica, ¿sí? El equilibrio no se pierde, tiene que tener siempre lo mismo. Activo, pasivo y capital. Y vamos a seguir con ese equilibrio, no hay que perderlo. Siempre hay que focalizarnos en eso. La forma de presentación de mi cuenta, que vendría siendo, volvemos a repetir nuevamente, activo, pasivo y capital. Hagan de cuenta que tenemos una T de mayor aquí, donde tenemos mi activo, mi pasivo y mi capital. Y tenemos un equilibrio. Lo que hago en un lado, lo tengo que repercutir en otro, donde tengo que tener un equilibrio en ambas partes, ¿sí? Tienen que ser del mismo tamaño, de la misma cantidad. Al final, mis cantidades tienen que coincidir. Hay que tener mucho cuidado en eso. Donde el lado del activo es el debe, del lado del pasivo es el haber. Entonces, ya empezamos con nuestras primeras características, ¿sí? Nuestro balance general de esta forma nos va a ayudar a entender lo que vendrían siendo las características en mi cuenta. Lo que vendría siendo debe y haber. Activo, pasivo y capital. Entonces, tenemos lo que vendría siendo la forma de presentación de mi balance, que acabamos de repetir. Activo, pasivo y capital. Tenemos que tener mucho cuidado en que coincidan ambos lados, tanto activos como pasivos y capital. Vamos a empezar a ver ecuación contable. Mi ecuación contable vendría siendo, como acabamos de repetir, el activo, 100 pesos, por ejemplo. Pasivo, 90. Capital, 10. ¿Qué pasa? 90 y 10, 100. Entonces, mi ecuación está cuadrada. Tengo las mismas cantidades, 100 y 100 de ambas partes. Entonces, si yo empiezo a despejar fórmulas, tengo que decir que activo sería igual a la suma de mi pasivo y mi capital. ¿Qué pasa si yo nada más tengo pasivo? Pasivo tengo que buscarlo. Pasivo, entonces le voy a quitar a todo mi activo la parte de mi capital para que yo tenga mis 90. 100 menos 10, 90. Si yo estoy buscando mi capital, no tengo esta parte, ¿qué tengo que hacer? Mi activo, 100, le tengo que restar 90 y me quedarían
10. 100 menos 90, 10. Vamos a hacer algunos ejercicios en cuanto a este tema. Por ejemplo, si una empresa se tiene en una balance general un activo total de 800, aquí ya no tengo 100, tengo 800, y un pasivo de 250, ¿cuánto sería su capital correspondiente? Recordemos que tenemos que tener un equilibrio entre ambas partes. Entonces, ¿qué sería? Activo sería igual a menos mi pasivo, que me daría al final mi capital. En este caso tenemos que son 800 de mi activo, menos 250 de mi pasivo, me estaría dando mi capital de 550. Vamos a hacer otro ejemplo. Si en el mismo empresa tenemos ahora que determinar el activo, es decir, el activo no lo conozco, tengo lo que vendría siendo mi pasivo y mi capital. Entonces, despejando, tengo que sumar entonces mi pasivo y mi capital para que me diera mi activo. Entonces me darían 250 de mi pasivo más 550 de mi capital. La suma de ambos me daría mi activo. Entonces, tengo que tener siempre esas consideraciones. No olvide, la contabilidad es un equilibrio. Activo es igual a pasivo más capital. Lo que tengo en un lado, tengo que tenerlo en el otro. Es un equilibrio entre ambas partes. Vamos a empezar a hacer más clasificaciones y a analizar más de fondo lo que vendría siendo el balance general. Empezamos con la primera parte, mi activo. Mi activo es todo lo que tiene la empresa. Pero ¿cómo está conformado mi activo? Vamos a dividirlo en lo que vendrían siendo mis derechos y mis bienes. ¿Sí? ¿De qué dispone mi empresa? Mi pasivo lo vamos a conformar por todas mis obligaciones. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿A quién le debo? Y mi capital vendría siendo el patrimonio que va generando la empresa. ¿Cuánto tiene la empresa? ¿De qué dispone? Entonces, vamos a ver que mi activo lo puedo dividir yo en dos partes, lo que vendría siendo circulante y no circulante. ¿Cómo podemos nosotros dividir esas partes? ¿O cómo podemos nosotros clasificarlas y empezar a analizarlas? Mi activo lo tenemos que dividir de acuerdo a la disponibilidad que tengo en el efectivo. ¿Cuánto puedo pagar o cómo puedo yo conseguir, qué tan fácilmente puedo conseguir ese dinero? Entonces, mi primera parte, que vendría siendo circulante, va a ser mi dinero que yo puedo disponer de él fácilmente. Agarro dinero de mi caja, de mi fondo. Eso es fácil. Agarro y tengo mi dinero ahí disponible. O algún cheque. Tengo mi dinero en mi cuenta de bancos. Ahí ya tengo mi dinero y puedo disponer fácilmente de él. Sin embargo, el no circulante vendrían siendo mis bienes, lo que la empresa tiene. Una mesa, mi mobiliario, ¿sí? Los bienes que tiene la empresa, las sillas, los muebles, la computadora. ¿Puedo convertirlos en dinero? Sí, los puedo vender, pero va a ser difícil, va a ser más lento a que si yo hago un cheque y lo puedo ir al banco y a cambiarlo. Ya con eso, mi dinero en el banco puedo convertirlo fácilmente en dinero. ¿Sí? Tener dinero prácticamente aquí. A que si yo me pongo a vender esta mesa, sí, es un bien que tiene la empresa, pero es difícil que lo pueda convertir en dinero. Entonces, de ahí la clasificación. Circulante y no circulante. Circulante lo puedo convertir fácilmente en dinero. No circulante va a ser más difícil. Sí lo puedo convertir, pero va a ser más difícil. Va a ser más lento. Entonces, aquí vendrían siendo todos mis bienes, todo lo que tengo en mis activos que no puedo convertir tan fácilmente en dinero. Aquí vendrían siendo las partes que puedo convertir fácilmente en dinero. Bancos, caja, cliente. Es más fácil que le cobre un cliente una factura que me debe. Entonces, a que yo venda un escritorio, una silla, una computadora, algo, mobiliario. Entonces, va a ser diferente cómo voy a convertir ese dinero prácticamente en dinero. Veamos la siguiente parte. Pasivo. El pasivo son mis deudas, como acabo de ver.
¿Cómo pueden ser esas deudas? Esas deudas van a ser circulante y no circulante. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo voy a pagar esas deudas. Circulante a menos de un año, no circulante más de un año. ¿Sí? Lo que antes era conocido como corto y largo plazo. Corto a menos de un año, largo a más de un año. ¿Qué quiere decir? A mi proveedor no le puedo deber y pagarle en un año. Sería imposible que un proveedor me diera crédito a un año. Entonces vendría siendo a circulante. Si yo, por ejemplo, tengo un crédito hipotecario a pagar a 10 años, vendría siendo no circulante. ¿Por qué? Porque me voy a tardar más de un año para pagar ese crédito hipotecario que yo tengo. Entonces son diferentes situaciones. Tengo que ver cuánto dinero tengo que pagar a un corto plazo, a menos de un año. No circulante, tengo que ver cuánto dinero voy a pagar, pero con mensualidades, con años. ¿Cuántos años? ¿10, 15, 20 años? Tengo que ver, tengo que separar lo que yo voy a deber en este momento a menos de un año y lo que yo me puedo tardar más de un año para tener esa separación bien distinguida, ¿sí? Ya que las deudas a corto plazo tengo que liquidarlas prácticamente en ¿qué les gusta? ¿Cuánto nos puede dar de crédito un proveedor? ¿Un mes? ¿2 meses? A lo mucho. Sí, no he visto algunos créditos que sean mayores de 2 meses. Tengo que ver cuánto es el dinero que tengo que disponer para ver si puedo pagar en tiempo y forma. Acuérdense que la empresa tiene una reputación crediticia que no debe de perder. Es importante cuidar nuestros proveedores, nuestros acreedores. Tenemos que el capital vendría siendo esta partecita que los socios están aportando. Pero ese capital no nada más es por las aportaciones, sino también por las utilidades que la empresa va generando. Ojo, porque también puede haber pérdidas. Entonces es cuando vamos destruyendo el capital que van aportando los socios en base a las pérdidas. ¿Por qué? Porque las pérdidas disminuyen mi aportación que los socios van generando. Entonces tenemos lo que vendría siendo mis aportaciones más mis utilidades menos mis pérdidas tanto del ejercicio como de ejercicios anteriores. Todo eso vendría siendo el capital ganado. Las utilidades o pérdidas que va generando la empresa. Las aportaciones es el dinero que van poniendo los accionistas. Tengo que separar cuánto dinero van poniendo los accionistas y cuánto se está generando de utilidades o pérdidas. Y cuánto se está cambiando de esas utilidades o pérdidas y se está haciendo una reinversión a mis aportaciones que hacen los socios. Es decir, esos socios están haciendo que esas utilidades cambien a mi capital aportado. Entonces tenemos dos tipos de capital. Lo que vendría siendo el capital contable, que vendría siendo el grupo de todo este capital, y el capital social, que vendría siendo la aportación que tienen los socios. Pero no se preocupen, vamos a entrar más a detalle en otra lámina. Tenemos las principales cuentas. Empezamos con nuestro primer grupo, que vendría siendo el activo, ¿sí? Nuestro subgrupo circulante. Vamos a empezar a ver qué cuentas son las que nos están afectando nuestro circulante. Dijimos que el circulante es el dinero que vamos a disponer rápidamente de él, lo vamos a convertir en dinero. No vamos a perder tiempo para poderlo convertir. Tenemos una disponibilidad de efectivo rápida. Entonces, ¿qué vendría siendo el primero? Caja o fondo chico de caja. Ese dinero es el que tiene prácticamente la empresa y lo tiene en una cajita. Esa cajita pues son para pagar gastos menores, que a lo mejor pasajes del mensajero, que viene por ejemplo propinas, que vienen algunos enseres menores. Entonces algunas cositas, algunos gastos piquitos que tenemos que pagar, lo tenemos en dinero, un fondo de 1,000, 2,000, 3,000 pesos, 10,000 pesos, tenemos un fondo chico de caja, que una persona es por lo general que tiene la custodia de esa cajita, que tiene dinero. Entonces, esa cajita vendría siendo nuestra primera cuenta en el balance. ¿Por qué? Porque sería fácil, ¿no? Abro la caja y tengo dinero. Es la primera cuenta porque tengo una disponibilidad de efectivo rápida. No me tardo ningún tiempo en sacar el dinero de la cajita y tener el dinero prácticamente en mi mano.
Entonces, es mi primera cuenta de mi activo circulante, caja o fondo chico. La siguiente cuenta vendría siendo bancos. ¿Por qué? Porque me tardo más tiempo en hacer un cheque, ir a la institución bancaria y cambiar ese cheque. Entonces sería nuestra segunda cuenta, bancos. ¿Cuánto tengo en mis cuentas bancarias? ¿De cuánto puedo disponer en bancos? Nuestra siguiente cuenta vendría siendo acciones y valores a corto plazo. Es decir, que tengo acciones invertidas en bolsa, por ejemplo, a las cuales yo tengo derecho. Es mi derecho. ¿Ok? Entonces tengo acciones y valores a corto plazo. Es decir, las puedo convertir fácilmente en dinero. No me voy a tardar para hacer esa conversión. Tengo la siguiente cuenta que vendrían siendo clientes. Clientes. El dinero que me deben las personas a las que les estoy vendiendo. Hago una venta y no me pagan inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero me lo deben a mí. Si me deben ese dinero a mí, entonces lo registro en clientes. Es el dinero que a mí tengo derecho a cobrarlo. Entonces, es más lento que yo pueda convertir ese dinero a ir a un banco y cambiar un cheque. Tengo una factura que me ampara, pero ese cliente va a tener cierto tiempo para pagarme. 30, 60 días, dependiendo la política crediticia de la empresa. Tengo que seguir esa política crediticia para saber cuánto me van a pagar y en qué tiempo. ¿Ok? Entonces, serían clientes. Documentos por cobrar. Tengo un pagaré, tengo una letra de cambio que yo voy a cobrar en un tiempo determinado. Es decir, voy a hacer efectivo el cobro de ese documento para que me lo paguen a mí. Entonces tendrían que ser un documento por cobrar. Es más difícil ese documento convertirlo en efectivo que ir y hacer un cheque e ir al banco a cambiarlo. Entonces ya nuestro grado de disponibilidad va disminuyendo si se van fijando. Desde una simple cajita que yo tengo dinero, ahorita que tengo un pagaré, una letra de cambio que voy a tener que ir cobrando poco a poco. Nuestra disponibilidad en efectivo va disminuyendo. Entonces, es la clasificación que vamos siguiendo. Deudores diversos. Los deudores diversos son los funcionarios de la empresa que me deben dinero. Son nuestros empleados que yo les estoy dando un crédito. Por ejemplo, hago una venta a empleados, les estoy dando a conocer mis productos a los empleados. Y esos empleados no me van a pagar de un golpe. A lo mejor me pagan en 2 quincenas, 3 quincenas, 4, 5, 6. Entonces, el adeudo que tengo de mis clientes, yo lo voy registrando en deudores. ¿Cuánto me deben? Entonces, ya tenemos las primeras diferencias. Clientes me deben porque yo hice una venta a un público en general. Documentos por cobrar me están debiendo dinero. ¿Por qué? Porque yo tengo una letra, un pagaré, algo que me deben porque yo hice firmar un documento. Algo que me avale ese documento por cobrar. Tengo deudores. Es una venta, sí, pero no es al público en general. Es a mis funcionarios, ¿sí? Los que están empleados dentro de la misma empresa. Como es un empleado, está registrado dentro de deudores. Deudores diversos son los empleados que forman parte de mi empresa, los cuales me deben un dinero. A lo mejor no es por una venta, a lo mejor el empleado necesitaba una urgencia y necesitaba dinero. Me pidió un préstamo a pagar en 3 quincenas que se lo descontara directamente de su sueldo. Entonces, hago uso de esta cuenta cuando tengo un adeudo por parte de los funcionarios. Entonces, deudores diversos nos va a mostrar quiénes me deben, quiénes son los empleados que me deben dentro de la misma empresa. Tengo la siguiente cuenta que vendrían siendo mercancía o almacén. En esa cuenta van a ser los inventarios que tiene la empresa. La empresa tiene que tener cierta mercancía en stock para vender. Es decir, si yo hago una venta, no le voy a decir al cliente, no tengo ninguna mercancía, no tengo ningún producto, vuelve mañana, te entrego mañana tu producto. Tengo que hacer uso de mi almacén, ir al almacén, sacar mi producto y entregárselo. En ese momento, la venta se está realizando. Si se está realizando la venta, entonces tengo que hacer uso de mi inventario, de la mercancía que tengo en stock.
de la mercancía que tengo yo que disponer de ella. Tengo la siguiente que vendrían siendo pagos anticipados a corto plazo. Si yo tengo que pagarle a un proveedor, pero ese proveedor me está surtiendo a mi mercancía, pero tengo que hacer un pago anticipado para asegurar de que esa mercancía me va a llegar en este tiempo, tengo que dar un depósito, un adelanto para hacer la compra. Entonces yo voy a tener derecho sobre ese dinero que estoy prestando, porque todavía no me entregan nada. Es un anticipo, algo que está a cuenta de, y eso vendrían siendo los pagos anticipados a corto plazo, es decir, menores de un año. Tenemos mi siguiente cuenta. Bueno, todas esas vendrían siendo parte de mi activo circulante. Y como dijimos, todo eso es conversión fácilmente en dinero. ¿Sí? Dependiendo del grado de disponibilidad, es la clasificación que yo voy a tener que hacer. Ahora tenemos el siguiente grupo de cuentas. El siguiente grupo de cuentas vendría siendo mi activo no circulante. Mi activo no circulante va a estar conformado por los bienes que yo puedo o no puedo disponer tan fácilmente en ellos para convertirlos en efectivo. Tienen un menor grado de disponibilidad. Entonces, van a ser nuestras propiedades que tiene la empresa. Como primer punto, en primer cuenta, vendrían siendo documentos por cobrar a largo plazo. Yo tengo un pagaré, yo tengo una letra, y esa letra no la voy a cobrar en este momento. Tiene que ser mayor a un año. Es a largo plazo. ¿Sí? La voy a cobrar a largo plazo. O a lo mejor no es una letra, es una serie de letras, las cuales conforman todo un crédito que va a ser mayor a un año. Es a largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos una serie de letras que vamos a ir cobrando poco a poco, pero todas ellas conforman una deuda a mayor de un año, tenemos que ponerlas en no circulante. Ese no circulante también va a estar conformado por mi terreno. El terreno es la cuenta la cual representa la propiedad de la empresa. ¿Dónde está la empresa? Ojo, porque no todas las empresas tienen esta cuenta. Hay muchas que rentan sus locales. Entonces el local que es donde está la empresa no es dueña la empresa de él. Es dueño otra persona, entonces se los estoy rentando. Si lo estoy rentando, no tiene que tener la cuenta de terreno ocupada. La cuenta de terreno solamente es ocupada para las personas que tienen propiedad del terreno o la ubicación de la empresa. ¿Sí? Donde no se está, ahora sí que donde está ubicada la empresa misma. La siguiente cuenta vendría siendo el edificio. El edificio es donde está situada la empresa, la construcción. Entonces tenemos que separar lo que vendría siendo el lugar físico de la empresa y lo que vendría siendo la construcción de la misma, las oficinas, el lugar. Tenemos mi siguiente cuenta que vendría siendo equipo de oficina o mobiliario y equipo. ¿Cuál es el mobiliario y el equipo? Pues mis mesas, mis sillas, todo lo que vendría siendo la empresa dueña de él. Entonces tenemos todo lo que vendría siendo este mobiliario y equipo de oficina. La siguiente vendría siendo el equipo de reparto, mis coches. ¿Dónde están mis coches que yo ocupo para vender, para hacer uso de los mismos? Esta es una cuenta muy importante porque muchas empresas no hacen uso de ese equipo de reparto o equipo de transporte. Entonces, hacen uso a lo mejor de algunos equipos que son rentados. Esos equipos rentados no son propiedad de la empresa, sino que son equipos que están rentándose. Si esa renta tiene al final una cláusula que sí puede ser la dueña de la empresa y el objetivo es que la empresa sea dueña de la misma, entonces sí podemos hacer uso de esta cuenta, que es el equipo que sí va a ser dueño la empresa de él. Pero si nosotros nada más estamos rentando ese equipo, no vamos a poder hacer uso de esta cuenta. Si los equipos solamente son de pura renta, vamos a rentarlos y se va a originar un gasto.
no es un bien propio de la empresa, aunque se esté rentando. La renta solamente si tiene la cláusula que va a ser dueña de la empresa en algún momento, se puede ocupar esta cuenta. Si no, no se podría hacer uso de ella. Entonces, tenemos la siguiente que sería equipo de transporte. La diferencia entre equipo de reparto es que el equipo de reparto va a ser los coches que vamos a ocupar para hacer la venta. El equipo de transporte son los coches que son uso de la empresa para algunos funcionarios, algunos empleados, alguien que necesita un coche, un auto para hacer uso de él, para desempeñar las funciones que la empresa le ha asignado. Entonces, necesitamos hacer diferencia entre equipo de reparto y lo que sería equipo de transporte. El siguiente, maquinaria, lo que vamos a utilizar para producir mi producto. ¿Sí? ¿Qué máquinas necesito para hacer el producto? Siguiente, vendrían siendo depósitos en garantías mayores de un año. ¿Sí? Que me pongo de plazo más de un año. A lo mejor si yo rento el local, yo tengo un contrato mayor de un año o un año. Entonces, si mi objetivo es quedarme a mucho tiempo en ese local, pues tengo ese depósito en garantía, que es un bien de la empresa. Es decir, cuando se termine mi renta o mi tiempo y ya no quiera rentar ese local, me mude a otro, entonces yo tengo que hacer uso de ese depósito. No es un gasto, ¿por qué? Porque me lo van a regresar, en algún momento me voy a cobrar ese dinero. Voy a hacer uso de ese depósito que estoy realizando en un momento. Entonces es un bien de la misma empresa. La siguiente vendría siendo acciones y valores, pero a mayores de un año o un año. Es decir, las acciones que compra la empresa y que es dueña la empresa de ellas, pero tienen un grado de conversión mínimo. Es decir, yo soy dueño de esas acciones y no me voy a deshacer de ellas. A lo mejor son de alguna filial, de alguna empresa que también pertenece al grupo. No me voy a deshacer de ellas prácticamente. Entonces es a mayor de un año, esas acciones que yo estoy representando en esta cuenta. La siguiente sería patentes y marcas. ¿Cuántas empresas necesitan registrar su marca para que nadie haga uso de ella? Esas patentes y marca por lo general tienen un uso de más de un año. Pueden ser hasta 90, 99 años. Entonces, es mayor de un año y son los derechos que tiene la empresa sobre algo, sobre una patente, sobre un nombre, un distintivo, un logo, algo. Crédito mercantil. El crédito mercantil es la fama que tiene una empresa, un prestigio que se ha logrado la empresa y que se ha realizado. Ese prestigio, esa marca, tiene dueño, que es la misma empresa, el prestigio, el nombre de algo. Entonces, si es un crédito mercantil, es una reputación. ¿Cuánto asciende ese crédito? ¿A cuánto dinero puede disponer la empresa por el simplemente hecho de que la empresa se lo ha ganado con el tiempo? ¿Cuál es su categoría? ¿Cuál es su clasificación? ¿Cuál es su clasificación dentro del mercado? ¿Cuál es la reputación que se ha ganado la misma empresa? Tenemos lo siguiente, que serían pagos anticipados a más de un año, que serían los gastos de instalación. ¿Cuánto tuve que gastar para instalar mi empresa? ¿Cuánto tuve que gastar para que mi empresa empezara a funcionar? El notario, ¿sí? Lo que vendrían siendo los gastos de instalación como el cableado eléctrico, los gastos de instalación como a lo mejor los enchufes, los cables que yo tengo dentro de toda mi empresa, todo el cableado, toda la luz, todo lo que yo necesito para mis computadoras. Todo eso vendría siendo un gasto de instalación. No es un bien, ¿por qué? Porque no puedo tocarlo, no es como una mesa que la puedo tocar. No puedo meterme a tocar los cables de la luz, al cableado eléctrico. Entonces, esos vendrían siendo gastos necesarios para que mi empresa empezara a funcionar, como son gastos de instalación. Los gastos de instalación van a ser necesarios para que yo empiece a funcionar. Sin embargo, no los puedo ver y tocar físicamente. Necesito clasificarlos en lo que vendrían siendo gastos de instalación. Esos gastos de instalación se van a ir
ahora sí que amortizando de acuerdo a conforme se vayan gastando, de acuerdo al uso, van perdiendo valor, pero esto lo vemos posteriormente. Entonces, las vamos a clasificar, ahora vamos a meternos del lado del pasivo. El lado del pasivo, nosotros dijimos que van a ser mis deudas, mis obligaciones. Y estas las voy a clasificar a corto o largo plazo. A corto vendría siendo mi pasivo circulante. ¿Cuál es mi pasivo circulante? Pues empezamos con la primera, que vendrían siendo proveedores. ¿A quién le debo dinero por comprar mercancía? Mi mercancía que voy a tener que usar para producir mi bien, el bien que voy a vender. Entonces, vendrían siendo mis proveedores. Posteriormente tenemos mis préstamos bancarios a corto plazo, es decir, a menos de un año. Algunos bancos solamente me van a prestar por 3, 4, 5, 6 meses. Yo les tengo que pagar ese dinero, más algunos intereses. Y todo ese préstamo yo lo voy a tener que registrar e irlo cortando, irlo restando para que lo pudiéramos ir cancelando. Conforme va pasando el tiempo, yo voy a ir pagando ese préstamo, o a lo mejor lo tengo que pagar en una sola exhibición y lo voy a tener que disminuir de mi cuenta. Tenemos lo que vendría siendo documentos por pagar a corto plazo. Es decir, yo necesitaba dinero, debo dinero y firme una letra, firme un pagaré. Es decir, es dinero que yo debo, no me están debiendo, yo debo, son mis obligaciones, es lo que tengo que pagar en este momento. Quizás, en menos de un año. Acreedores diversos. ¿Cuáles vendrían siendo mis acreedores diversos? La gente que yo le debo. Diferente a la mercancía. La mercancía va para proveedores. Acreedores es las personas que yo les debo dinero, pero no relacionado directamente con mi producto. Dividendos por pagar. Dividendos por pagar es el dinero que yo le voy a pagar a los accionistas. Una participación sobre las utilidades. ¿Cuánto le voy a pagar a los accionistas? ¿Cuánto dinero le voy a dar por las utilidades? Impuestos por pagar, el dinero que le tengo que pagar al fisco. ¿Cuánto le debo de impuestos al fisco? Mis obligaciones que tiene que pagar la empresa. Y deben de ser menores a un año. Cobros anticipados, es decir, un cliente, para darle yo crédito o para venderle, yo a lo mejor tuve que asegurar esa venta para que ese cliente, yo tenga ese producto en un tiempo, en una hora, en un lugar determinado. Entonces le pedí un anticipo. Ese anticipo yo lo debo porque no le he dado nada al cliente, no le he vendido. Entonces, si no le he vendido, yo se lo debo. Y tengo que cubrir esa mercancía para que se forme o se formalice la venta y se cumpla la venta totalmente. Tenemos ahora del pasivo a largo plazo o no circulante. Y estas son deudas mayores de un año. Empezamos con la primera, que vendrían siendo las hipotecas. ¿Cuántos bancos hay que me pueden prestar dinero a más de un año? Serían 15, 10, 20 años, etc. Documentos por pagar a largo plazo. Es decir, yo tuve que firmar a lo mejor varios pagarés para un crédito a mayor de un año. Son muchos pagarés que a lo mejor tengo que pagar en 2 años, pero es del mismo préstamo. Préstamos bancarios a largo plazo, es decir, el banco le debo dinero. ¿Cuánto le debo al banco? Y a largo plazo, a más de un año. Obligaciones por pagar, a lo mejor de un acreedor, ¿sí? O a lo mejor impuestos por pagar que tenga que pagar a más de un año. Cobros anticipados con vigencia mayor de un año. Es decir, yo tengo que cobrar anticipadamente, pero le voy a tener que entregar la mercancía a más de un año. ¿Sí? Algún caso excepcional, porque casi siempre es menos de un año. Vamos del lado del capital. El capital contable está prácticamente conformado por el patrimonio de la sociedad. El patrimonio, ya empezamos con el capital social. Las aportaciones que tienen que hacer los socios. ¿Con cuánto tuvo que aportar el dinero el socio para que la empresa empezara a trabajar? Nuevamente tenemos las reservas del capital. ¿Cuáles son las reservas? ¿Cuánto dinero tiene que tener disponible o guardadito como un colchón la empresa? Que no se puede mover esa reserva para que esa empresa pueda contar con ese dinero. ¿Sí? Esa aportación.
La siguiente vendrían siendo las utilidades o pérdidas que va generando el negocio por parte del estado de resultados y las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio es de una empresa denominada El Sol, S.A. Tiene algunos movimientos y tenemos que realizar nuestro balance general para el año 2008. Tenemos algunas cuentas. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Tenemos la primera, que vendría siendo, tenemos nuestros datos de nuestra empresa. No hay que olvidar que tenemos que empezar primero con nuestros nombres, ¿ok? Nuestra primera parte de nuestro estado financiero. Tenemos que la empresa se llama El Sol S.A. Tenemos nuestro primer título. Siguiente, tenemos que poner la fecha. Es un balance general a diciembre del 2008. Entonces, nuestra primera cuenta vendría siendo dinero que tiene la empresa. Encaja tenemos una cajita y en esa cajita va a contener 1,000 pesos. Hacemos uso de nuestra primera cuenta que vendría siendo clasificada dentro del activo, el activo circulante. Y nuestra primera cuenta vendría siendo caja. La caja por 1,000 pesos. Después tenemos el dinero depositado en bancos. ¿Cuánto tengo? 100,000 pesos. Muy bien, haremos uso de nuestra cuenta de bancos. Posteriormente tenemos el adeudo de sus clientes. Es decir, yo vendí mercancía y el cliente no me pagó inmediatamente. No fue una venta contado, fue una venta a crédito. Tenemos que esa venta a crédito constituyó 30,000 pesos. A mí me deben 30,000 pesos. Bien, haremos uso entonces de nuestra cuenta de clientes. Clientes es el dinero que me adeudan por las ventas que realicé y que no me pagaron inmediatamente. Es decir, ese cliente me debe 30,000 pesos. Pagarés y letras de cambio a su favor. Es decir, me firmaron una letra, un pagaré y me lo deben a mí. Entonces es a favor mío por 40,000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? Uso de la cuenta de documentos por cobrar por 40,000 pesos. Mercancías. Tengo yo mi guardadito de mercancía por las ventas que estoy realizando. Esas ventas que estoy realizando serían de 10,000 pesos. Entonces, ese inventario que yo tengo guardado, más o menos están valuadas mis mercancías por 10,000 pesos. Entonces, vendría siendo, vamos a hacer uso en este ejemplo de la cuenta de almacén por 10,000 pesos. Y con esto finalizamos lo que vendría siendo mi activo circulante. Mi activo circulante, la suma de todas mis cantidades, me daría la cantidad de 181,000 pesos. No olviden ese dato porque lo vamos a ocupar posteriormente. Seguimos con nuestro ejercicio y tenemos un mobiliario de oficina por 50,000 pesos. Muy bien, empezamos nuestra siguiente clasificación del activo. ¿La recuerdan? Sería no circulante. Entonces, vamos de la mano. Vendría siendo activo, circulante y no circulante. Entonces, seguimos la misma cadenita. No circulante sería mobiliario y equipo por 50,000 pesos. Posteriormente, hacemos uso de un vehículo para el reparto de mis mercancías por 150,000 pesos. Lo vamos a clasificar dentro de mi equipo de transporte. Entonces, mi equipo de transporte serían 150,000. Y hasta ahí terminan todos mis bienes de la empresa. No hacemos más uso de los bienes de la empresa, tenemos que sumarlos y serían 200,000 pesos. ¿Recuerdan la cantidad anterior de mi activo circulante por 181,000 pesos? Más 200,000 pesos que tengo ahorita, nos daría cantidad ahorita de 380,000. ¿Qué sería el total de mi activo? Todos mis activos representan los 381,000 pesos, que vendrían siendo aquí, ¿no? La suma total de mi activo me da en este caso 381,000. Recordemos que la suma de mi pasivo y mi capital tiene que ser igual a esta cantidad. Entonces, tiene que ser igual a los 381,000. Vamos a ver si lo podemos realizar. Tenemos la siguiente operación que mis proveedores, yo les adeudo dinero a mis proveedores porque me vendieron mercancía por 30,000 pesos. Entonces, vengo con la siguiente clasificación de pasivo circulante
¿Por qué? Porque son mis proveedores y que les tengo que pagar a un corto plazo. Entonces, la primera clasificación vendrían siendo proveedores. Seguimos con mis deudas diversas, es decir, no son proveedores, vendrían siendo acreedores. Mis acreedores serían por 25,000 pesos. Tengo pagarés y letras de cambio que se adeudan. Es decir, yo tengo que firmar o tuve que firmar pagarés o letras de cambio por 76,000 pesos. Tengo que son documentos por pagar por 76,000 pesos. Y hasta aquí termina mi pasivo circulante. Saco la suma y serían 131,000 pesos. Posteriormente, los socios aportaron una cantidad a la empresa. Ellos aportaron una cantidad de 150,000 pesos. ¿Cuánto fue aquí entonces? Necesito empezar con mi siguiente clasificación. Mi siguiente clasificación sería capital. El capital contable. El capital contable estaría formado por mi capital social, que es la aportación que hicieron los socios. Entonces llevamos 150,000 pesos. Nuestra siguiente cuenta sería la utilidad del ejercicio. ¿Cuánto está generando la empresa? Serían 100,000 pesos. Entonces, nuestra utilidad del ejercicio vendrían siendo los 100,000 pesos. Finalmente sumo mi capital y con esto me darían los 250,000 pesos, más mi pasivo de 131,000, nos estaría dando los 381,000. ¿Recuerdan cuánto nos dio nuestro activo? Efectivamente, nos dio la suma de los 381,000. Veamos cómo queda nuestro ejercicio resuelto en su totalidad. Aquí tenemos que todo mi activo nos suma 381,000. Mi pasivo y mi capital nos dio los 381,000. Entonces tenemos un equilibrio. No tenemos que perder ese equilibrio que se está formando. Ahora es su turno. Vamos a realizar una actividad, la actividad número 4, pero ahora de otra empresa, la Luna Naciente SADCB. Tenemos los siguientes saldos igual de 2008 y hay que realizar un balance general. ¿Sí? El balance general es a diciembre del 2008, igual por las mismas cantidades y ahí tenemos todo lo que son las operaciones. No olviden clasificar todas estas operaciones en lo que vendría siendo activo, pasivo y capital. El activo, circulante y no circulante. Pasivo, circulante y no circulante. Y nuestro capital, que sería la aportación que tienen que dar los socios. No olviden que nuestro activo circulante es el dinero que yo puedo cambiar fácilmente a efectivo. No circulante son los bienes que tiene la empresa, mi activo, los bienes tangibles o intangibles, lo que no puedo convertir fácilmente en dinero. Tenemos mi pasivo que vendría siendo circulante y no circulante. ¿Sí? Ese no circulante es a menos de un año, a corto plazo, como algunos reconocen. A largo plazo o no circulante, a mayor de un año. Entonces tenemos mis deudas. ¿A quién le debo? A menos de un año y a más de un año. ¿A quién le debo más dinero? A 5, 10, 15, 20 años. Entonces vendrían siendo créditos a largo plazo, no circulantes. Tenemos también que vendría siendo nuestro capital, nuestra aportación. La aportación que van ganando los socios, lo que van aportando. ¿Cuánto aportaron los socios y cuánto va generando la empresa? Las utilidades con las cuales la empresa va disponiendo del ejercicio o de ejercicios anteriores. ¿Cómo se va aumentando, disminuyendo el patrimonio de la empresa? Entonces, no olviden hacer todas estas clasificaciones. En nuestro ejercicio anterior solamente tuvimos un pasivo circulante, pero en su caso ahora tendrán que hacer uso del no circulante. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Okay? En nuestro ejercicio anterior tuvimos dentro de nuestra capital una utilidad que aumentó nuestro patrimonio. Pero ojo, porque puede haber pérdidas y las pérdidas
disminuyen este patrimonio. Espero que puedan hacer este ejercicio y si no, hagan uso de su tutor o de un correo electrónico. No olviden no quedarse con dudas, porque en nuestras sesiones posteriores vamos a hacer uso de todo esto. Entonces, estas vendrían siendo las primeras bases que vamos a necesitar para todo nuestro curso. No me queda más que finalizar y agradecerles su atención en esta sesión, esperando les sea de utilidad toda la información que se les está proporcionando. Por su atención, gracias.